La clase de hoy va a ser un shiur sobre un capítulo de Rambam sobre Teshuvah que saltamos, pero es bastante interesante. Entonces vamos para allá, ¿ok? Buenas tardes a todos y comenzamos. ¿Dónde está? No sé. Pues me salió bien. Sí. Ok. Usted no tiene la primera parte, porque era un par de líneas, no voy a copiar toda la página. El Rambam dice, es capítulo 4 de la ley de Teshuvah, y dice, hay 24 cosas que impiden la Teshuvah. Okay, va a hablar de 24 cosas que impiden nuestra Teshuvah. 4 de ellos son muy graves. Okay. Y a quien cometa una de ellas, Hashem no le ayudará a volver en Teshuvah. Wow. Entonces, vamos a estar acá. Debido a la magnitud de su transgresión. Estos son. Vamos a comenzar lo primero 4 cosas que son muy graves, que la persona que se equivoca en esto, Hashem no le va a ayudar a hacer Teshuvah. José, ¿puedes leer? Yo alcanzo a leer. Y a quien cometa una de ellas, así es. ¿Esa es? Juega con número 1, la tercera línea. Inducir a otros. Inducir a otros al pecado. Esto incluye impedir a otros cumplir un precepto. Aguanta. Entonces dice lo primero es inducir a otros al pecado. Por ejemplo, podemos hablar del gran ejemplo de que se considera el Dios de otra religión, la competencia, ¿correcto? Para el judaísmo, tal que algunos de los expertos aquí van a decir que él no lo hizo, que después la gente le hicieron un Dios. Según el judaísmo, él es el culpable de inducir a otros a pecado, a salir del camino de Dios y lograr a convencer a otros. Similarmente, Zadok y Paisus, como hemos dicho, aquellas personas que estaban en contra de la Torah oral, solamente la Torah escrita. Y aquí puedes incluir los fundadores del movimiento reformista, que para el judaísmo tradicional ellos desviaron del camino. Y hoy en día, realmente ningún judío que siga una comunidad reformista o conservador, etc., tenía la culpa. Así está enseñado. Y diría yo más, aún los rabinos tampoco tienen la culpa, porque sí fueron ellos enseñados. Pero los que iniciaron este sistema que rechazó cosas fundamentales del judaísmo, sea la Torah escrita o la Torah oral, entonces ellos sí tienen un gran problema. Número 2, dale. Número 2. Desviar al prójimo de la buena senda para dirigirlo hacia la mala. Por ejemplo, el instigador y el incitador a la idolatría. Entonces la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre 1 y 2? ¿Alguien lo ve? Inducir a otro al pecado. Desviar al prójimo a la buena senda para dirigirlo hacia la mala. Yo lo veo como similares, ¿no? ¿Alguien ve una diferencia? Bueno, la primera es más general y la otra se refiere específicamente a malas acciones. Dirigirlo, orientarlo a hacer malas acciones. Sí, pero entonces, ¿por qué son dos independientes? Yo diría, si me dices que impedir a otros a cumplir un precepto, eso sería primero. Y 2, desviarlo a lo malo. Interesante, pero todavía hay que entender mejor cuál es la diferencia entre 1 y 2. Continuamos. 3. 3. Quien ve a su hijo en una mala senda y no lo reprende, siendo que su hijo está bajo su tutela, si lo hubiera reprendido, se hubiera apartado del mal camino. Por eso es como si lo hubiera hecho pecar.
Están incluidos en esta transgresión todos aquellos a quienes les es posible reprender la conducta de otros, sea la de una congregación o la de individuos, no lo hace, sino que los deja en sus faltas. ¿Okay? Bueno, interesante, lo número 3 que estamos hablando es no sobre el pecado de uno mismo, es afectar a un otro, ¿correcto? Otro es un grupo, otro la idolatría, otro puede ser un hijo. La conexión entre uno y su entorno y su comunidad. Continúa. 4. 4. Decir, pecaré y retornaré. En esto está incluido el que dice, pecaré y Yom Kippur proveerá la expiación. A lo largo de este capítulo, el Rambán nombrará y explicará cuáles son las 20 transgresiones restantes. Ahora, ustedes pueden entender cuál es lo grave de decir pecaré y retornaré. ¿Qué está tan mal de esto? No, bueno, ese es el decir popular, Rabino. ¿Qué está tan mal? Porque el Rambam lo considera los 4 graves cosas. ¿Ah? Sí, porque al fin y al cabo eso es como estar uno orientado hacia el pecado y no hacia las buenas acciones o hacia la corrección. Porque Mi pregunta es, mi pregunta es, si entiendan que cuando yo digo pecaré y retornaré, eso es lo peor que hay. Imagínate una persona dice a su esposa, mira, voy a pecar y después te pido perdón. ¿Qué es el problema de esto? El problema es que esto demuestra que no hay una relación, ¿me entiendes? ¿Cómo se te ocurra ni siquiera pecar? O sea, si tú crees en esta relación, esta no es una opción. ¿Me entiendes? Ahora, necesito tomar un segundito, perdón. Ya sigo con ustedes. Entonces, pecaré y retornaré. Si tú puedes pecar y no te molesta, ¿por qué vas a retornar? ¿Me entiendes? O sea, toda la idea, que a nivel simple, lo que quiere decir es, tengo negocios con Dios, ¿correcto? Tengo que portarme bien, pero yo quiero jugar con el sistema. Yo voy a pecar, después voy a retornar. Y aquí decimos, Hashem no te va a dar la oportunidad a llegar a retornar. Pero si alguien lo mira a nivel un poquito más profundo y su relación con Dios no es un negocio de conveniencia, entonces toda la idea de pecaré y retornaré no puede funcionar. Porque si no te molesta tu relación con Dios y estás dispuesto a pecar, nunca vas a llegar a retornar. ¿Me copiaste? Entonces, si lo ves el judaísmo como un negocio, entonces dice tú, yo voy a pecar y cuando que me muero me voy a retornar. Dice el judaísmo, Hashem no te va a permitir. Pues no puedes jugar con el sistema. Don't outsmart the system. Y si lo ves con la perspectiva más profunda, obviamente no puede funcionar, porque si tu relación con Dios tiene un valor, ¿cómo vas a decir que voy a pecar? ¿Me entendieron? Así es. Rabino, una pregunta. ¿Por qué entonces se ve tan frecuente ese setback? ¿Por qué es tan regular? ¿Es desconocimiento? ¿Es desatención? ¿Es un hábito mal adquirido? ¿Cómo entender eso sabiendo que al Hay dos cosas, final... güey. ¿Ah? La respuesta es así. Una persona que peca y hace teshuvah no es una persona que está diciendo pecaré y retornaré. Okay. Si tenemos un yetzer hara y me cuesta a veces concentrarme en la tefilá, a veces pierdo mi paciencia, eso no es el caso de pecaré y retornaré. ¿Me entiendes? Okay. El caso de pecaré es que voy a pecar, no es que pequé, son dos cosas diferentes. Hay hechos, tengo un yetzer hara y a veces me va a ganar. Eso no es el caso que estamos hablando. ¿Me copiaste? Entendido. Okay. O sea que básicamente usted está pensando que el punto 4 se refiere a
pecados más graves, llamémoslo así, No, de no. cierto Pero grado. yo decía, yo estoy diciendo, ¿sabe qué? Yo puedo controlarme, pero si yo voy a pecar, mañana voy a teshuva, no. No es que pequé porque no puedo controlarme. Yo decidí, eso es una decisión, no solamente premeditado lo que hice, premeditado pecar, ¿ok? Una cosa es que la persona se va justificando sus errores. La verdad que eso no se va a robo, porque es tipo tiene plata, es mala gente. Eso no es una mentira, porque es mentira blanca. O sea, una cosa que yo voy justificando lo que hago. Otra cosa es, ¿sabe qué? Yo sé que es un pecado y no me importa. Ay, que Dios me puede agarrar. Llega el mes de Elul y voy a hacer teshuva, ya. Eso es el punto. Sí, pero ¿Me entiendes la diferencia? sí, no, yo la entiendo. Pero entonces, Rambam lo que está tratando de decir es que es igual de grave pecar que pensar que pecar y empatar en Yom Kippur está mal. Totalmente. Si yo digo, voy a pecar y así hago teshuva en Kippur, según el Rambam, está malísimo. Sí, el Rambam, según el judaísmo. Ok. Esa es la parte que me tenía un Eso está poquitico. diciendo. ¿Por qué? Estoy jugando. Una cosa es, estoy jugando con Dios. Otra cosa es, el me gana. Son dos cosas diferentes. Sí, pero Por ejemplo, yo no voy a comer un Big Mac todo el año y saben que en el mes de Elul voy a hacer teshuva, ya. Y después de Kippur, otra vez al Big Mac. Es un problema. Porque estoy, en lugar de entender que tengo una debilidad y a veces caigo y a veces me levanto, ya justifiqué mi maldad, ya justifiqué mi forma de ser. No hay una lucha en el año. Ya dije, no hay problema. Estoy cacherizando mis errores. Un judío sano y saludable, aunque hace errores o peca, no cacheriza su pecado. La persona que dice que voy a pecar y después hago teshuva, está de cierta manera como sacando el yugo de Hashem, punto. El otro tiene el yugo de Hashem, pero a veces el Yetzer Hara lo gana. ¿No ves la diferencia? es que como cuando el Yetzer Hara nos gana, en realidad hay algo de involuntario, ahí. No es voluntario. Exactamente, ese Entonces, punto. Por eso no entra en el número 4. El número 4 eso. se trata de Ok, un caso ok. diferente. Ya, correcto, sí. El número 4 se refiere a voluntario, a un pecado voluntario. Sí, pero correcto. Pero lo que yo quiero es estar seguro que a veces yo hago un pecado voluntario, significa premeditado, pero también no es porque estoy pensando en pecar y arrepentirme. En este momento no estoy pensando en arrepentirme, solamente estoy pensando en pecar. Si yo estoy tan sano y digo, ¿sabe qué? Voy a arrepentirme mañana. Entonces, si estás tan lúcido, este pecado es peor que cuando pequé sin pensar que un día voy a hacer teshuva. Sí, pero yo no sé, ¿Copiaste? yo estoy viendo, sí, pero estoy viendo como que el proceso que hacemos todo el mes de Lul, luego en Rosh Hashanah, luego en Kippur y por último en Sukkot donde se sella, no sé, no sé entonces por qué ocurre cada año, si Ok, es una falta grave, no, hacer José, teshuva. porque nosotros digamos, después de Tishrei, dice, voy a pecar para hacer teshuva el otro año. No hacemos esto. A veces llegan a ser, hacemos pecados. También en el Elul también podemos hacer pecados. No estoy diciendo, ¿sabe qué? Ok, ya estoy limpio, voy a comenzar a pecar. Así no funciona. Nuestra Yitzhara dice, ok, cálmate, hagas eso, está bien, pero no está premeditado que vamos a pecar en Heshvan, Kislev, Tevet, Shad, hasta llegar a Elul. Eso no es lo que hacemos. No, correcto, o sea, es que Ya, la persona, no. sí, está bien, está bien, O ya, sea, Rabino, el que tenga una siga. falta crónica es incapaz de hacer teshuva. No, ni eso es que he dicho. Hay una persona, por No, ejemplo, que tiene una, ¿cómo se llama? Está muy sensible y se pierde
pierde la paciencia y grita. Una persona así, aunque él quiere controlarse, es mucho más difícil. Uno dice, voy a pecar y ponerse bravo y después hago teshuva. No, solamente le cuesta controlarse. Entonces, errores o pecados crónicos no entran en este caso. Porque la persona no está diciendo, voy a pecar y mañana me voy a hacer teshuva. Sino, eso no es el caso de una persona que tiene una tendencia a ciertos errores. ¿Me entiendes? Para cerrarlo y resumirlo, la persona que dice voy a pecar y después hago teshuva significa que realmente él puede controlarse, pero no le da la gana. El otro que peca está en la lucha, pero perdió la lucha. Este hombre ni siquiera está luchando. ¿Verstehst? ¿Será que no está luchando o no tiene la capacidad para luchar? El que dice voy a pecar y voy a hacer teshuva mañana es una persona que está diciendo realmente yo puedo no pecar, pero ya yo tengo un sistema. I'm outsmarting the system. Yo Okay. sé cómo jugar con los sistemas. Entonces, ni siquiera voy a intentar de no pecar hoy, porque yo tengo una fórmula. Eso es el problema. El otro que peca y no se controla, no está usando una fórmula. ¿Sabe que? No hay problema. Estoy seteado porque mañana hago teshuva. No. Esta persona dice, ¿sabe qué? No debería hacer esto, pero ya. Perdí el control. No puedo aguantar porque era demasiado grasoso, etcétera. O ¿cómo se llama? Interesante, gustoso, etcétera, etcétera. Pero no que está diciendo, I'm doing this porque yo puedo outsmart the system. Eso no es la razón que la persona común y corriente está pecando. Tiene más que ver con la actitud que con la transgresión. Así es, exactamente. Ok. Gracias. Así sí, exacto. José, dale, número 2. Cinco de las 34 transgresiones 24. cierran las 24, 24. gracias. Gracias. 5 de las 24 transgresiones cierran las sendas de la Teshuvá ante quienes las cometen y son las siguientes. Apartarse de la comunidad, porque cuando la comunidad retorne, él no estará con ellos y no tendrá parte en los méritos comunitarios. ¿Un Muy comentario, señor fuerte. Rabín? La comunidad. Eso es fuerte. ¿Lo entendieron? La importancia de mantenerse junto a la comunidad. Dale. ¿Qué es, nominally speaking, apartarse de la comunidad? Sí. ¿A dónde llega? ¿Cuál es el límite de que yo me aparto de la comunidad? Es vivir lejos de un centro comunitario, no ir a la sinagoga, no importarle nada de lo que pasa a nivel comunitario. ¿Qué es apartarse de la comunidad? Eso es un nivel, correcto. Es el nivel quizás más extremo, correcto. O sea, una Es persona. no querer. Sí. Reniego de la comunidad, me sustraigo completamente. ¿Cuál es el límite? Está diciendo que, bueno, hay que entrar en todos los detalles, pero está diciendo, al no estar parte de la comunidad, entonces cuando la comunidad junto se mejora, hay presión de la comunidad, pero si estoy en la comunidad la gana, va a ser más difícil. Como dice, no tendrá parte de los méritos comunitarios. Cuando estoy parte de una comunidad, Hashem a veces ve el grupo conjunto, no el individuo. Pero si tú estás aparte, entonces Dios te juzga individualmente. Y normalmente es peor. No hay una comunidad y la mayoría están bien, entonces Hashem dice, ok, tú estás parte de ellos, te voy a juzgar favorablemente. ¿Me entiendes? Menos si la comunidad no sirve. Ok. ¿Sí? Dale. Ok. Número 2. Contrariar las palabras de los sabios. Pues esto hace que se aparte de ellos y por consiguiente no conocerá las sendas de la Teshuvá.
O sea, si Sí, uno no la tiene persona que piensa nivel, que... Sí, no ¿está entra claro o en no? Sí, pero si Pero, Hillel y Shammai cada uno tenía su opinión, contrariar o tener un punto de vista diferente, bien sea por entendimiento o falta de ese entendimiento, uno contraría en un nivel básico una opinión. ¿Está en curso en esto? no, claro que no, porque estoy siendo echando Betina. Aquí estamos hablando de la persona que dice los rabinos se inventan las cosas y no me interesa. O sea, no que está haciendo una de las dos opiniones importantes del judaísmo, no. Pero no le importan las palabras de los sabios. ¿Cómo va a acercarse a Dios? Que ellos son normalmente el vínculo de la conexión. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, no, no siempre. O sea, hay de todo. ¿Qué significa? Que yo no estoy hablando que un sabio que no es un sabio, que solamente tiene una barba. Ah, ok. Pero si es un sabio de verdad, Ok, ya. Eso hace la ya. diferencia. Sí. Perfecto. Número 3. número 3. ¿Dónde está el 3? Burlarse de los preceptos. Gracias, Monje. Burlarse de los preceptos al ser a sus ojos algo despreciable, no irá tras ellos ni los cumplirá. Y si no los cumple, ¿cuál será su mérito? Burlarse de los preceptos. No sé. Sí, por darse la razón. Dicen que esos son antigüedades, que no se aplican, que Kashrut era en el desierto cuando había muchas enfermedades, que los tefilín era para ayudar al pueblo a tener unas cosas en común, etcétera, etcétera. Ya. Que es muy antiguo la idea de no vivir en la misma casa hasta que se casan. Son cosas que necesitan. Entonces, al momento que uno comienza a burlarse de esto, ¿con quién te quedas? Rabino, la tropicalización de la producto de la asimilización, Asimilización o asimilación. asimilación, perdón. La tropicalización de eso cuando hacemos una chanza en algún sentido con respecto a un tema religioso, hace parte de este concepto. No entendí con la palabra tropicalización. Sí, o sea que Tropicalización. tropicalización, que como es un dicho local, entonces algún concepto o precepto o algo que tiene que ver con la religión lo asimilamos a una vaya, actitud de viveza o algo por el estilo, pero con doble sentido. Utilizamos un doble sentido para expresar algo que tenga que ver con el tema. ¿Es eso o no? Dame un ejemplo, no entendí. Un ejemplo que me acuerde. No, por ejemplo, lo que normalmente hacemos entre los amigos, que en algún momento dado podemos decir, elaborar un comentario que vaya, digamos, en contra de algún precepto, pero es un comentario amigable, no es una determinación de violar un precepto. No sé si Aquí estoy está siendo claro, hablando Moshe. aquí está de burlarse de los preceptos, burlarse de Kashrut, de Shabbat, de las relaciones ilícitas, etcétera, etcétera. Cuando uno comienza a burlarse de esto, obviamente, poco a poco no lo va a hacer. ¿Ya? Ok, una chanza, dicho de otra manera, una chanza no constituye una burla. Un chiste no constituye una burla. No. Te voy a hacer un ejemplo. Mira, Podría. un chiste famoso que no me gusta contar, porque ahora lo estoy viendo que tiene que ver con esto, pero el chiste es de un tipo que 40 años toda la mañana va al cótel a rezar. Le pregunto después de 40 años, ¿y cómo sientes de esto? Bueno, estoy hablando con la pared, dice. ¿Me entiendes? Entonces, agarrar algo tan sagrado que es ir al cótel Lo y un volviste chiste. rutinoso. Entonces, si alguien lo dice el chiste así de manera
chistoso, sino, no con intención de burlar, pero algunos lo dicen, mira, señores, ir al cóctel es hablar con la pared. Y voy a abrir un paréntesis, justo hoy estoy hablando con un señor que vino a mi oficina, que me dice que no es creyente, o duda si es creyente, pero en su vida, 2 o 3 veces que tenía problemas muy graves, y fue al cóctel, ahí, fue directo al cóctel y rezó, y en poco tiempo se resolvió. Entonces, él tiene un problema porque ya que él no es creyente, ¿qué hace él? Pero de hecho, que las 3 veces que fue al cóctel, Hashem le resolvió las cosas. Es creyente, ¿Entendiste? claro que es creyente. Entonces, pero él está en lucha contra esto. Le molesta que Hashem tuvo que ayudarle ahora. No, él no duerme tranquilo. ¿Y por qué no quiere creer? Porque si cree, entonces, ¿qué quiere Dios de mí? Ya le está obligando. Anyways, fue interesante la conversación. Pero el punto es un ejemplo de burlarse de un precepto. ¿Ya me agarraron? Ya. Hay judíos que se burlan del kashrut, que es anticuado, etcétera, etcétera. Si uno comienza a burlarse de las mitzvot, ya es un problema. Dale, 4. Humillar a los maestros, lo cual provocará que sus maestros lo aparten y lo expulsen como a Yoshua, ver Talmud Sanedrín 100a y Gehazi, ver Talmud Sanedrín 107b, y entonces no encontrará un maestro que lo instruya y le indique el camino de la verdad. Pero parece que está hablando de Yoshua, yo creo que Yeshua, no sé. Creo que Yeshua. Que es, que dicen que era un alumno de, no me acuerdo el nombre del rabino, se me olvidó, estudiamos de él, ¿te acuerdas? Hace unos meses, pero no importa. Bueno, el rabino lo rechazó y al final hizo su propia religión. Y Gehazi también, fue con Elisha. Anyways. Número 5. Odiar las reprimendas. Esto no le dejará una senda para el retorno, pues la reprimenda conduce a la teshuvá, porque cuando a uno se le informa de su pecado y se lo avergüenza, vuelve en teshuvá, como está escrito en la Torá. Recuerda, no olvides, ustedes siempre fueron rebeldes. Hashem no los Notó a ustedes de un corazón que esa es la Pues, siguiente Pero página. no cambian. ¿ah? ¿Lo ves? La próxima página. No, la próxima página no la estoy viendo. Yo lo veo. En la segunda página. Y comienza en pueblo ingrato e ignorante arriba. Arriba, pueblo ingrato e ignorante. Arriba. Ah, ok. Ok. Pueblo ingrato e ignorante. Devarim 32.6. Asimismo, Yoshua reprendió a Israel y Eshayahu reprendió a Israel y dijo, ay, pueblo pecador. El toro conoce a su dueño. Yeshayahu, supe que eras duro y que tu cerviz es un tendón de hierro y tu frente es de cobre. Yeshayahu. Asimismo, Hashem le ordenó que reprendiera a los transgresores como expone. Clama con tu garganta, no te detengas. Yeshayahu. Así también todos los profetas reprendieron a los israelitas hasta que volvieron en Teshuvá. Por lo tanto, se debe designar en cada comunidad de Israel a un gran sabio, anciano, temeroso del cielo, desde su juventud, que ama a la gente para que reprenda al pueblo y les induzca a volver en Teshuvá. Y aquel que odia las reprimendas no se acerca al que lo reprende ni escucha sus palabras. Por consiguiente, permanecerá en sus transgresiones, que a sus ojos son buenas. Entonces, ¿para qué escogemos a alguien que nos va a reprimir? Hablamos de la reprimenda positiva, ¿cómo se llama? La crítica constructiva. Lo interesante es, había muchas comunidades que tenían algo así, que se llama un predicador. Pero como el Rambam dice unas palabras, decía muy interesante. Dice,
gran sabio, anciano, temeroso del cielo, que ama a la gente para que reprenda al pueblo. Yo creo que eso es la palabra clave. Ama a la gente. Había muchos de estos, ¿cómo se llaman? Estos predicadores que asustaban a la gente y les decían de todo. Les decían que van al infierno y ya. Justo hoy, este señor con quien les dije que estaba hablando hoy, me dijo que él, cuando era muy joven, era religioso. Después se apartó del judaísmo. Y cuando falleció su papá, unos años después, un amigo de él, de la juventud, que él se hizo mucho más religioso, llegó a tratar de convencerlo que debería regresar al judaísmo. ¿Okay? Y él no aceptó sus argumentos. Y al final el tipo se paró en la pared, en la puerta, y le dijo, mira, querido amigo, hay un Dios y vas a ir al infierno tú. Chao. Ay. Entonces, no sé cómo él pensó que iba a poder convencerlo, pero eso fue la fórmula de los predicadores, hasta que llegó el Baal Shem Tov, el hasidismo. Su sistema era asustar a la gente, ¿me entiendes? El hasidismo habla, claro que hay que tener un predicador, pero para inspirar a la gente, no para asustarlos. Y como vemos, hoy en día ya la gente no se asusta, no como antes. Y entonces, en lugar de acercarlos e inspirarlos, lo estás alejando. ¿Lo agarraron? Sí. O sea que si mi burla, retrocediendo un paso atrás, es producto del temor que intentaron infundirme para que yo, según criterio equivocado, cumpla con lo que debo cumplir y por esa situación me rebelo, ¿estaría exento de culpa o no? Si estoy explicando, si entendí bien, si estás burlando de un grupo de personas que quieren enseñar el judaísmo de manera de miedo, algo así me está diciendo. Sí. Que no estás burlando del judaísmo, estás burlando una fórmula que siente que es la fórmula equivocada, es diferente. Tú no estás burlando del judaísmo, estás burlando de personas que no entendieron el judaísmo. Eso no te da permiso para hablar, ¿cómo se llama? De los primos de la calle abajo, ¿no? Como tú dices siempre. Eso no me autoriza, no me habilita para decir que cómo lo hacen. Está bien. Puede ser. El punto es el siguiente. Nosotros digamos de una filosofía, una escuela de filosofía que hay que siempre ver las cosas buenas de los judíos. Y a pesar que vemos que hay otros judíos que hacen cosas de manera diferente, que no es nuestro estilo y no es tan efectivo y no es quizás la mejor manera, pero no hay que, una cosa se hace un chiste, una cosa es que como tratamos de denigrarlos por este error. Eso tampoco tampoco proyecta nuestra Ahavat Israel. La Ahavat Israel es, mira, la verdad, que esta persona hace algo de manera diferente, porque tampoco tiene la culpa, así fue educado, así fue la cultura de él. No es nuestra cultura. Entonces, uno puede decirlo para marcar una diferencia, pero no se debe decirlo con ganas de demostrar que yo soy superior. ¿Me entiendes? Y yo creo que ahí es un lugar que todos podemos mejorar. Okay. Por ejemplo, en el mundo hasídico, hablamos mucho que los mesnagdim, la gente que está en contra, hacen cosas así, así, así. Pero la idea no es porque quiero decir que están mal. Para que yo pueda entender mi perspectiva, a veces tengo que hacer un contraste con tu perspectiva, ¿ok? Yo educo con amor, no como ellos que educan por temor, ¿ok? Porque el temor se basa en eso, no es nuestra forma. Entonces, hay que cuidarse de no burlarse del otro, sino para poder distinguir y que la gente mía entienda la línea. Por ejemplo, hace poco, saben que tenemos una comunidad en Brasil y a veces me han dicho que
que tenemos que mantener la línea Ashkenazi. A veces el rabino mete un poquito la línea hasídica. Entonces, hace poco un miembro me manda un rabino que menciona el nombre del gran rabino Ashkenazi de Israel, del mundo litaí, qué malo que va a pasar y las tragedias que van a pasar, y con unas palabras que asustaba a esta persona. Le dijo, mira, decídate, si quieres hacer Ashkenazi, bueno, yo te estoy tratando de enseñar la manera hasídica, que vemos las cosas diferentes, la perspectiva diferente, Dios no quiere asustarnos, entonces, hey, hay que defender. Entonces mi punto es que la línea hasídica, nuestro objetivo no es cambiar las costumbres de uno, pero tiene una perspectiva diferente. Y es la perspectiva que estamos enfatizando. La perspectiva que recibimos de Baal Shem Tov, que es la perspectiva que tenemos una relación con Dios. Dios nos quiere y su objetivo no es hacernos un daño y por eso, por ende, no tenemos que acercarnos por miedo y por susto. ¿Listo? Así es. Sí, Ok. es por amor más que por miedo. Así es. Bueno, Baiter. Fighter, como diría yo. Yo Número sale. 3. 3. Hay 5 de las 20, ¿no? Sí, perdón. Hay 5 de las 24 transgresiones que el que las comete no podrá alcanzar una teshuvá íntegra, ya que son faltas entre el hombre y su prójimo, en las que no se conoce a la persona contra la cual se pecó, como para poder compensarla o pedirle perdón. Y estas son: lanzar una maldición general, es decir, sin maldecir a un individuo específico, como para poder pedirle el perdón. Dividir con un ladrón o comprarle lo que éste haya robado, porque no conoce a quién pertenecen los objetos robados, pues el ladrón roba a muchas personas, le trae y éste le compra, por lo tanto, cuando se arrepienta no sabrá a quién devolvérselo. O sea que él Los sabe que es aguantadores. ladrón, él sabe que es ladrón, Claro, si sabes. ¿y para qué lo siguen cubriendo? Denúncielo y se comprar- acabó. Tú comprar de un ladrón, que es un tipo que roba mercancía de otros, si tú lo compras para revenderlo y sabes que está robado, entonces estás dando incentivo para robar. Pero solo para revenderlo o para uso personal, porque eso sí conozco que hay Lo mismo, cualquier cantidad. Para las dos cosas. las dos cosas. Igual es. Si yo sé que es un ladrón y lo estoy comprando para mí, te lo estoy apoyando a él a robar. ¿Correcto? Yeah. Eso en No sé. Colombia se llaman reducidores. ¿Al cual? En Venezuela se llama compran, aguantadores. Aguantadores. los No, que, Y, los que Rabino, compran lo roban. ¿cuál es la diferencia entre un ladrón y un ganef? Una groy se gana o un gane, simple. ¿Me estás una pregunta seria o qué? No te dije. Sí, en serio. O sea, ¿cómo se define la condición de ladrón? Todo el mundo sabe quién es, todo el mundo habla de él, todo el mundo lo señala. Bueno, Y no hace falta, si nadie sabe, pero tú sabes que ese tipo fue y robó la televisión, te lo está vendiendo a $50, según la halajá no se debe comprarlo. si Porque se lo está trata, apoyando a él a robar. y si Bueno, se trata de una actividad comercial, Lo mismo, tampoco. es algo que está involucra a Geneva, un engaño y algo que tiene que ver con robo, y tú eres parte de este cuento ya. ya, ok. Un socio de un ladrón también es un ladrón, pues. Exactamente. So is do. Siga, encontrar. Encontrar un objeto perdido y no proclamarlo para devolvérselo a su dueño. Después de un tiempo, cuando vuelva en Teshuvá, no sabrá quién ¿A devolvérselo. quién dárselo? Exacto. Muy bien. Pero es que esto está como, o sea, ¿qué sería una lógica hoy por hoy? Yo me encuentro, digamos, caminando hacia la sinagoga y me encuentro un artículo en el andén.
Yo tengo que mirar a todos los edificios alrededor e ir a preguntar a quién se le perdió. Bueno, entonces la halajá dice, si en lugar público, algo que no tiene una manera de identificarlo, por ejemplo, si es un billete de $100, es tuyo, ¿me entiendes? Claro. Pero si tiene, por ejemplo, una billetera, tiene un reloj y cosas así, ¿qué Tiene manera de nombre, vaina. Entonces, uno debería poner unos chats, ¿sí? Si alguien perdió tal cosa y lo puedes identificar, identifícalo. Claro. Antes, en el Bet HaMikdash había un lugar especial en el Bet HaMikdash, o en Jerusalén, donde la gente se paraban y encontrar algo perdido, ¿quién lo perdió? ¿Me entiendes? Pero hay cosas, la halajá tiene fórmulas y dice que es algo que Llama a Poppy que está llamando. entonces no hay que devolver, no hay que anunciar. ¿Me entiendes? Entendido. ¿Listo? 4. Sí. Consumir de lo robado a pobres, huérfanos y viudas. Estos son ¿Cómo? individuos consumir de lo robado a pobres, huérfanos y viudas. Estos son individuos desdichados que no son conocidos ni populares. Van de ciudad en ciudad y no hay quien los reconozca como para saber a quién le pertenece lo robado para devolvérselo. 5. Recibir un soborno para pervertir el juicio. El que lo hace no es consciente del alcance de su... El que lo hace no es consciente del alcance de su perversión ni... No alcanzo a leer el resto. Ahora sí, arriba. Y su poder como para enmendarlo, pues el fallo tuvo un fundamento. Es decir, al recibir un soborno, el juez no puede ser imparcial para percibir que no ha actuado bien. Es más, piensa que su fallo está basado en la ley, por lo tanto, no se arrepentirá. Además, está fortaleciendo a este el que le dio el soborno y lo hace pecar. Sí. Está claro. O sea, pecan los dos, ¿no? Peca el sobornador y peca el que lo recibe. Sí, Como claro, hay complicidad. claro. Ok. ¿Quién más quiere leer? Número 4. Desde Israel nos puede leer Jaime. ¿Perdón? Ok, dale pues. Yo leo la 4. Hay 5 de las 24 transgresiones que quien las comete seguramente no se arrepentirá de ellas, pues son intrascendentes a los ojos de la mayoría de las personas, intrascendentes a los ojos de la mayoría de las personas, y el que las comete no considera que es una falta. Y estas son: 1. Participar de una comida que no alcanza para sus dueños. Si un pobre invita a alguien por cortesía o por vergüenza a comer a su casa, pero no le alcanza siquiera para él mismo, está prohibido aceptar tal invitación. Esto es matiz de robo. Quien lo hace piensa que no cometió ninguna transgresión y dirá: he comido con la autorización de ellos. Por lo tanto, esta transgresión, al igual que las 24 nombradas en este capítulo, dificulta el arrepentimiento. 2. Hacer uso de un objeto dejado en garantía por un menesteroso. Dicho objeto podría ser, por ejemplo, una hacha o un arado, algo resistente, y el individuo que haga uso de este artículo pensará: no sufrirá desgaste, y por lo tanto, hacer uso del mismo no es robar. Pero en realidad, si hace un uso sin autorización del dueño, sí se considera robar. En cambio, en el caso de la garantía dejada por un pudiente, seguramente sería algo costoso y frágil, y por lo tanto a nadie se le ocurrirá usarlo, ya que el desgaste sería más notorio. Número 3, observar mujeres fuera de la propia esposa. Excepcionalmente, un soltero puede mirar con fines serios una mujer soltera para decidir si casarse con ella. El que lo hace cree que no Es muy bueno que lo dices. Sí, está para mí. ¿Cómo es la vaina? El que lo hace, sí, el que lo hace cree que no tiene nada malo,
porque piensa, ¿acaso tuve relaciones o me acerqué a ella? Y no es consciente que se trata de una transgresión grave, pues conduce a tener relaciones íntimas prohibidas, como expone. Así no irán tras los deseos de su corazón y de sus ojos. 4. Van a gloriarse de la deshonra del prójimo. El que lo hace entiende que no comete ninguna transgresión, pues el prójimo no estaba presente y el incidente no le produjo vergüenza ni él lo avergonzó, sino comparó sus propias buenas acciones y su sabiduría con las acciones y sabidurías de su prójimo, de lo que implícitamente se desprende que él es el distinguido y su compañero es el despreciable. Hay que subir la Eso pasa mucho en las escuelas, ¿no? Cuando los niños se burlan de otros o así, en situaciones sociales, que uno hace un chiste al costo del otro, ¿correcto? Número 5, sospechar de personas. Eso es bullying que viene de la casa, eso es educación. Sospechar de personas honradas. El que lo hace piensa que no transgrede, pues dice, ¿qué le he hecho? Solo he sospechado de él, pero no es consciente de que es una transgresión considerar transgresor a alguien honrado. Bien, dale. 5. Bien. Sí, la 5. Hay 5 de las 24 transgresiones de quien las hace seguirá siempre tras ella y es difícil apartarse de las mismas. Por ello, el hombre precisa tener cuidado en no adquirirlas, pues son todas características muy negativas y son las siguientes. 1, el chismorreo. 2, la malediciencia. 3, ser iracundo. 4, tener pensamientos negativos. Y 5, y acercarse a un perverso, pues aprenderá de sus acciones y le quedarán grabadas en su corazón. Es lo que dijo Shlomo, el compañero de los insensatos se perjudicará. Ya hemos explicado en las leyes relativas al carácter, como todas las personas tienen que comportarse siempre. Cuanto más se aplica esto, a un Baal Teshuvah. Cuanto más se aplica esto, a un Baal Teshuvah. 6. Todas estas cosas nombradas en este capítulo y similares, si bien dificultan la Teshuvah, no la imposibilitan. Y si el individuo se esfuerza mucho y se arrepiente de ellas, es un Baal Teshuvah y tiene parte del mundo venidero. Bueno. Muy interesante al final, que dice que no hay que desesperarse. Sí. Aunque alguien hizo un error, siempre la teshuvah está allá, aunque es difícil. Es muy interesante y cierro con esto. Hay otro capítulo que no estudiamos, que el Rambam dice que hay ciertas personas que Dios los castiga y le quita su libre albedrío. O sea, el castigo es que le quitan su libre albedrío. Él dice, como el ejemplo del faraón, ¿sí? Que Hashem le quitó su libre albedrío. Pero el Rebbe dice, sí, un minuto. El Rebbe dice que aún en el caso así, siempre, si la persona realmente quería, puede superarse y tiene libre albedrío. Aún en el caso que la Torah dice que Hashem endureció su corazón, aún en el caso que dice, el que dice que voy a pecar y voy a arrepentir, no le ayudan a hacer teshuvah, pero al final, si la verdad, la persona quiere, siempre lo puede lograr. Sí, Moshe. Cuando decimos mejor hay razón, estamos hablando, nos enseñaste en una clase precisamente sobre la recuperación o sobre la fortaleza, la manera de fortalecer el libre albedrío. ¿Por qué la traducción